represión contra el pueblo argentino y en particular contra los compañeros de prensa y fotoreporteros. Buenas tardes, buenas noches. Este es un nuevo programa de Hey Digamos Todo, un noticiero sindical para todos los y las trabajadoras de toda la Vía Láctea. Estamos acá con Alfonso Villalobos, con Randy Estañaro. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hoy Hernán Herrero nos estuvo ayudando en la preproducción. Y también Así que está presente también Hernán. Estamos con Sori, también en la producción, con Nacho de la Torre. Así que, bueno, arrancamos este programa. Bueno, volvió Ana, es importante decirlo. Volvió Ana, que nos abandonó durante 15 días por un buen motivo, con el cual vamos a cerrar este programa. Vamos a contar algo. Sí, vamos a contar, pero vi que estuvieron llorando el programa pasado. Sí, lloramos. Tiene ausente con aviso y ausente justificadísimo. Lo vamos a tomar, es uno de los temas que vamos a tocar en el programa. Y un programa que vamos a empezar. ¿Suspendida alguna fecha o algo así? Bueno. Vas a tener que venir a laburar cada 15 días, bueno. Por ahora siempre. Pero bueno, este programa en principio lo queremos dedicar a un compañero muy querido, histórico de la Naranja, Eduardo de la Fuente, así que lo vamos a dedicar a él, un compañero que fue un histórico dirigente de la Naranja de Prensa, fundador de la Naranja de Prensa, y que su muerte generó una enorme conmoción en el gremio. A mí me llamó la atención, nosotros lo conocíamos, compañero nuestro, la Naranja, nosotros somos otra generación, quizás más joven, pero tuvo un impacto enorme. A mí me llamó la atención mucha gente que me contó anécdotas, yo estuve en el velorio, estuve en el entierro, periodistas que se acercaron reconociendo su trayectoria, no solo gremial, que es normal para un compañero de la Naranja de Prensa que reconozcan su trayectoria gremial y de lucha, sino también su calidez humana. Su calidez humana, que esa la conocíamos bien, porque siempre el pelado estaba con una sonrisa, pero también su calidad profesional. De hecho, varios periodistas reconocieron que él siendo, Erco, por ejemplo, en vivo lo hizo, siendo editor de economía de Telam, fue su maestro, así que... Y fue candidato, además, en la UTBA, en las elecciones que hicimos en la UTBA, contra 2010, fue candidato junto a Osvaldo Bayer, que era el secretario adjunto, Eduardo, y reconoció a partir de ahí, digamos, después de ver ese fraude, fue que dirigió junto con Nelson Marinelli, otro histórico de la Naranja, compañero del Partido Obrero también de toda la vida, la toma de tiempo argentino, del primer tiempo argentino de la década del 80, de fines del 86. Porque hubo dos tiempos argentinos. Y los dos fueron tomados. Siguiendo la tradición del tiempo argentino. Y en esa lucha fue una lucha tremenda. Yo me acercaba al gremio en esa época, recién daba mis primeros pasos como periodista. Y la acción que llevaron adelante el pelado, Nelson y otros compañeros más, esa comisión interna, conmovió al gremio, lo dio vuelta por completo. 6 meses duró la ocupación. Luego llegó la cana, lo sacó, durante el gobierno de Alfonsín, viva la democracia, fue la cana y lo sacó a patadas. Pero cambió la vida del gremio. De hecho, eran 2 sindicatos y a partir de esa lucha se fue hacia la convergencia y nació la UTBA. Me contaban en el velorio, por ejemplo, que el pelado siempre contaba que de un medio lo echaron 3 veces y lo reincorporaron 3 veces al mismo medio. Lo echaban por hacer quilombo, por activista, y lo volvían a tomar por su calidad profesional, es decir, lo necesitaban, una cosa impresionante. Y vos decías lo de tiempo argentino, cuando nos tocó a nosotros ocupar tiempo argentino, también 6 meses, 20, 30 años después, hacíamos un boletín por más tiempo, que era el boletín de la huelga, y aparte que le hicimos una entrevista a Ana y a David, como delegados de BAE, perseguidos en aquel entonces, etcétera, en 2015, fue esto, 2016, también hicimos una entrevista con el pelado, claro, y Nelson, jugando, rememorando la idea de que los 2 tiempos argentinos no solo habían sido vaciados y abandonados por sus patrones, sino que también habían generado una enorme lucha de los trabajadores. Hay una foto que seguramente la estén pasando por acá atrás, que está el pelado parado en una mesa en una asamblea gigante de tiempo argentino el año 86 sería, y dice: los trabajadores de tiempo no se rinden. Así que nuestro homenaje al pelado. Le mandamos un abrazo a su familia, a sus amigos, a sus compañeros y a sus hijas también, que estuvieron muy agradecidas por la Naranja. Y le dedicamos el programa también. Y me da pie para una cosa que
yo quería invitarlo a Nelson para ver esto después, bueno, demasiados temas. Creo que tenemos que, y lo digo acá en vivo porque Ana capaz que no está de acuerdo, tenemos que invitar a Nelson y hacer la historia de la granja de prensa en vivo, porque ya no se excede. Es decir, es una historia, se van muriendo los compañeros. Y bueno, y es la historia de 40, 50 años del gremio de prensa, porque realmente compañeros que fundaron esta agrupación forman parte de la historia del gremio. Yo lo viví el otro día con los mensajes que recibía de gente que yo no conocía, por ejemplo. Sí, y tenemos un gran archivo también para trabajar, así que sí, es compromiso. La convención en vivo, con el público, fueron ustedes. Bueno, comenten si están de acuerdo o no. Y le vamos a decir a Nelson que participe de esta iniciativa, seguramente. Que fue delegado junto conmigo y con David del diario BAE. También, así que muy amigo del pelado, estaba muy golpeado el Nelson, así que le mandamos un abrazo grande a Nelson también. Bueno, pasado este homenaje, este pequeño humilde homenaje a Eduardo, vamos a pasar a contar un poco los temas de la semana, que obviamente tiene que ver con el paro de la CGT, cómo continúa el plan de lucha, así que continúa. Yo había tirado una idea que era poner un cronómetro para contabilizar los minutos, los cuales tarda la CGT entre un paro y el otro. Paro. Claro, pero bueno, nada, ya lo vamos a contabilizar después cómo fueron. ¿Cuánto habíamos dicho? 335 días, creo que pasado entre uno y otro. Bueno, esperemos que no pase tanto tiempo. Esperemos, bueno, vamos a ver, vamos a analizar. Todavía no hay novedades al respecto. Es cierto que... yo ya me iba a agendar. No, porque la CGT no se reunió todavía. Dijeron que esta semana se iban a reunir para evaluar cómo seguían. Pero bueno, nosotros vamos a analizar algunos elementos que están para tratar de ir previendo el escenario que se va montando. Lo primero que hay que plantear es que la primera fase del plan de lucha terminó. La CGT, cuando reunió su consejo directivo, definió un plan de lucha que era participar del 24 de marzo, que era obvia, el paro y la movilización del 9 y 10, y luego la movilización del 1 de mayo, o el acto del 1 de mayo, que se adelantó para el 30 sin paro, que fue una movilización muy grande, fue una movilización más grande, como siempre que la CGT tomó una medida de acción bajo el gobierno de Milei, siempre sorprendió a los propios convocantes, es decir, siempre excedió a los convocantes a pesar de que los mismos convocantes después muchas veces dijeron que la base no da, que no hay condiciones, etc. Pero es importante analizar a dónde terminó esa actividad. Esa actividad terminó, no hubo acto, no hubo un documento que circuló, no hubo acto, no hubo oradores, por lo tanto, no hubo conferencia de prensa. Es un dato, porque si no hay acto, no hay oradores. ¿Tenía miedo del atril, de que le roben el atril otra vez? No hubo conferencia de prensa. Es decir, no se plantearon ninguna idea frente a los medios, ni de plantear el éxito de la medida, ni cómo iba a seguir. Y por el contrario, hubo una reunión dentro de Azopardo, seguido de la movilización, junto con las dos CTAs, ¿y quién? Axel Kicillof. Es decir, el camino del plan de lucha, todos los caminos conducen a definirlo en la urna. Definirlo en la urna en las elecciones que vienen, es decir, y no en las calles. Nos podemos equivocar, podemos pecar de pesimistas pero todo indica que el camino lo van a ir llevando para ese lado. Ahora bien, tienen problemas. Después vamos a analizar conflictos muy puntuales, como el de la UTA, etcétera, que muestran que hay una sensación por abajo muy fuerte, pero tienen muchos problemas que tienen que ver, primero, con esto. Por abajo, la excusa de que por abajo no hay condiciones para parar y para seguir la lucha, no existe. Las trabajadoras están para seguir peleando, han demostrado su voluntad y su necesidad de salir a luchar. Segundo, el gobierno no tira un centro. El gobierno no les tiró un centro, por el contrario. El gobierno tuvo la oportunidad, por ejemplo, de abrir una suerte de diálogo o hacer uso del diálogo que estaba ya entablado en ocasión de la discusión del Consejo del Salario Mínimo, y el gobierno montó una provocación, porque la CGT pidió aumentarlo, llevarlo a 600.000. Si tomamos los valores del 2017, tendría que estar en 750.000, hoy está en 296.000, y las empresas dijeron 306.000, una cifra irrisoria, y el gobierno dijo no hay acuerdo, nuevamente lo va a tirar por decreto. Es decir, ni siquiera en una cifra que, por otro lado, desde el punto de vista ya los potenciar trabajos no van atados al salario mínimo, es decir, es una cifra simbólica, ni siquiera el gobierno le dio a la CGT la oportunidad de encontrar por ahí un salvoconducto, para nada. Le cerraron la puerta, el gobierno no empuja a la CGT a una nueva acción. Vamos a ver unas placas.
Eso te iba a decir, tenemos placas para mostrar un poco lo que está sucediendo. Porque es el fundamento aparte de por qué habría que seguir y que al mismo tiempo condiciona a la CGT. La primera de ellas, no las tengo acá, la primera de ellas no sé si las podemos pasar. Sí. La primera de ellas tiene que ver con los jubilados, porque el problema de los jubilados también era un salvoconducto que el gobierno podía ofrecer a la CGT. Porque muchas veces Daer, en la conferencia de prensa o cuando habló con los medios, dijo, bueno, la situación de los jubilados y jubiladas, como buscando y como sugiriéndole al gobierno que una actualización de ese bono que no actualizan desde marzo del 2024, era una vía también para buscar desactivar el plan de lucha. No ocurrió, muy por el contrario, si analizamos los números, el 27% por los jubilados que cobran la mínima, que son el 70% de los jubilados, perdieron un 27% con relación a la evolución supuesta del régimen general. ¿Por qué? Porque el bono quedó congelado. Un bono de 70 lucas sobre una jubilación mínima de 260, que se va a 330 con el bono, te queda congelado un tercio del ingreso, perdieron 27 puntos con relación al resto. Es decir, una catástrofe. Después, ¿los salarios? Los salarios, un desastre. 14,7% es lo que perdieron los empleados públicos, según estadísticas oficiales, que en el caso de los estatales nacionales se van a 34, lo mismo los docentes universitarios. Después, si uno mira, el salario informal lo dejamos de lado porque tiene un rezago estadístico el INDEC de 5 meses, que en periodo de largo plazo, bueno, te sirve el dato, pero en periodos como estos, que son muy de inflación que sube y baja, es un dato que es mejor dejarlo de lado. Pero el dato del INDEC, y esto es importantísimo por algo que después vamos a ver también, en un informe que va a dar Ana, el dato de los salarios registrados, que da más o menos un empate con la inflación, es falso. ¿Por qué es falso? Porque la ponderación del INDEC no ha sido actualizada con relación a la encuesta de gastos en hogares, y un estudio hecho no por el Partido Obrero, ni siquiera, sino por Martín Rosada de la Universidad de Itela, es decir, un tipo que está ubicado, digamos, en el campo del liberalismo, da que se perdieron 20 puntos, que la inflación del 2024 fue oficial, la del IPC desestima 20 puntos de inflación que derivan en una pérdida del poder adquisitivo relativa al 7%, es un montón. Los salarios cayeron un 7%. La vez pasada vimos que los principales convenios venían perdiendo en los primeros 3 meses 4, 3, 5 puntos. Es decir, un desastre. A esto se suma el nivel de empleo. Se perdieron 500.000 de trabajadores registrados. El otro día escuchaba por la radio que Chajanowski había dicho eso, 500.000, y creo que Stracha decía, no, pero a ver, ese dato, ¿cómo puede ser 500.000? Lógico, son 130 y pico mil registrados, 50.000 estatales, 21.000 de casas particulares y 375.000 monotributistas sociales, que quienes son los potenciales trabajos que están dando de baja. Digo esto que me parece fundamental, y lo último, la caída del salario y la destrucción de empleos derivó que en un año la participación de los trabajadores cayera 1,5 puntos del PBI, pasó del 45 y pico al 44, y acumula una pérdida de 8,5 puntos del 2017. Esto implica una transferencia de recursos del salario de la clase trabajadora a la clase capitalista equivalente a 55.000 millones de dólares por año. El 8,5% del PBI, que en Argentina está en 645.000, si hay 1.000 millones, lo mismo que estaba en 2017, cayó, subió, pero en 8 años, se trasladó por año el equivalente a un acuerdo con el FMI. Es impresionante. Hablando del FMI, la CGT lo sabe. Sí. Viene una nueva ofensiva porque el FMI dijo que el salario está muy alto en Argentina, dijo que hay que avanzar una reforma laboral, una reforma previsional y una reforma tributaria, obviamente regresiva. Una motosierra profunda, digamos. Una motosierra profunda. Por eso Cristalina Georgieva dice que hay que votar bien. Directamente en una injerencia a la soberanía, digamos, del país, que la del FMI viene a decir a quién tenemos que votar, lógicamente. Así que la CGT sabe que las condiciones no dan para hacer la plancha. Vamos a ver cómo
se acomoda, ¿no? Y en función de esto, en el segundo bloque, que es el gremio por gremio, que vamos a charlar de los conflictos, se ve desde abajo este repudio a las paritarias con techo, al derrumbe salarial, al pluriempleo, a la precarización laboral, a los despidos, que tenemos el conflicto de la UTA, que fue el día martes. Conflicto de la UTA tiene que ver con esto, me parece que es fundamental, porque si nosotros veníamos charlando cómo sigue la CGT y cuáles son los condicionantes objetivos y subjetivos que tiene la CGT, lo del paro de la UTA me parece que fue la última señal de que la CGT y Roberto Fernández en particular tienen muy poco margen de movimiento, porque si no se mueven, les pasan por arriba, y si se mueven, les pasan por arriba también, porque el paro de la UTA, vamos primero a escuchar un audio. Dale. De un compañero de Diego Caballero, delegado, era ex trabajador, lo echaron, es delegado con pedido de reincorporación de la línea que el irlandés, le conocemos, le mandamos un abrazo. Tuvimos una banda, tuvimos un gran bajista, Diego, un buen bajista. Vamos a escucharlo, vamos viendo. Era la banda, decimos, porque así le íbamos a poner al programa, pero después dijimos no. Lo bochorrón, me parece. Vamos a escuchar a Diego, dale. Hola a todos, mi nombre es Diego Caballero, chofer de la línea 540-553, perteneciente al grupo Autobuses, actualmente despedido y peleando mi reincorporación debido a que fui despedido por persecución política y sindical. Integro además la Naranja de UTA, que es un agrupamiento dentro de la coordinadora sindical clasista de trabajadores de UTA. Y con respecto al paro de ayer, en primer lugar, destacar que fue masivo, contundente, se sintió, en la calle parecía un día domingo. Y el motivo del paro fue principalmente la cuestión salarial. El salario de un chofer de colectivo ronda el $1.000.000 de bolsillo, siempre y cuando lo cobren entero. Porque hay que destacar que las empresas del transporte, principalmente los monopolios, Dota, Metropol, Autobuses, ya tienen plenamente instalado el método de las suspensiones arbitrarias de forma sistemática, con lo cual, esto en complicidad obviamente con la dirección del sindicato y con la oposición a la dirección del sindicato. Ambas burocracias sindicales son cómplices de este método de rebaja salarial, con lo cual estamos hablando de choferes de colectivo que tranquilamente pueden estar ganando entre 500, 600, 700, 800 mil pesos. Este fue el motivo principal que empujó a las bases a presionar sobre sus cuerpos de delegados y a su vez, a través de estos cuerpos de delegados, presionar a la dirección del sindicato, que no le quedó otra después de años de paritarias a la baja, después de postergaciones de las reuniones en el Ministerio de Trabajo con las cámaras empresariales, los empujó al paro. Y en segundo lugar, cabe destacar también que, además de la cuestión salarial, el otro motivo es la obra social. La obra social de UTA es una de las peores del país, cada vez tiene menos prestadores, cada vez tiene menos prestaciones y cada vez tiene más copago, por lo cual no solo que es ineficiente, sino que se está convirtiendo en algo caro. Bueno, la jornada del martes fue masiva, prácticamente no había colectivos, en algunos lugares donde los hicieron, muchos colectiveros se organizaron y pararon igual, y fue también un golpe a la conducción que no se había sumado al paro anterior. Fue un desborde lo de ayer, porque Roberto Fernández no le quedó otra, después de 2 conciliaciones obligatorias, 100 días de negociación, salarios que perdieron, que están congelados desde diciembre, que perdieron en los últimos, desde el 2015, 2012, perdieron un 30% del poder adquisitivo. Pagaban ganancias los choferes de colectivos, ahora ya ganan de bolsillo $1 millón. No, y además, están debajo de la línea de pobreza. Lo que decían los trabajadores también es que es lo que nos está pasando a todos, es el tema del pluriempleo. Lo que hacen es que como les alcanza, laburan de Uber y después comprometen la seguridad la seguridad porque están sin dormir. Y por eso están pidiendo un salario que les sirva para tener un solo trabajo. Como decía Diego, también el tema de la obra social. Sí, lo de la obra social es un tema que lo vamos a abordar porque es un tema que se está generalizando, sí, y que está teniendo es un tema que Hernán está preparando seguramente para el programa que viene. Pero acá lo que importa destacar es la autoconvocatoria que se produjo. Hubo el día antes del paro, ya a la noche, hubo un paro de la 102
y hubo una movilización al sindicato el día antes del paro, o sea, el lunes a la noche, al sindicato para alertarle a Roberto Fernández que no osara no convocar al paro y levantarlo. O sea, ya, imagínate, o sea, ya se le movilizan contra. Tenemos el antecedente del 2019 que le coparon el sindicato. Roberto Fernández se tuvo que ir por el techo, se escapó por los techos del barrio, se tuvo que ir a un ascensor del edificio al lado. Y el día de ayer, el día del martes, que hubo corte en Puerto Saavedra con la combativa línea 60, cortes en Puente Pueyrredón, en Moreno, en La Matanza, es decir, una autoconvocatoria de los choferes que hicieron una asamblea que reclamaron la continuidad del paro, del plan de lucha, y reclamaron también un salario mínimo de 2,5 millones de pesos, es decir, subieron la apuesta. Roberto Fernández está en una encrucijada. Había una oposición en UTA que en su momento amagó con ser combativa. El 30 de abril del 2019 cuando hizo el paro Moyano contra Macri, ese que se largó solo, fueron los que pararon los 104 líneas. Bustinduy mostró la hilacha claramente, se terminó agarrando de un sello de la CTA Godoy, UCRA, y ayer llamó a no parar, para no hacer el juego a Fernández. O sea, un delirio completo, porque vos decís, a la burocracia se le enfrenta en la lucha, se le enfrenta como hicieron lo de las 60, se le enfrenta como hicieron lo de las 148, es decir, adhiriendo a las medidas y reclamando profundizarlas. ¿Cómo vas a enfrentar a un sindicato entreguista no parando? No parando. Increíble. En un momento donde los salarios están a la baja. Bueno, dicen que juega para Dota, que es un sindicato amarillo, en eso coinciden tanto Roberto Fernández como los delegados de la 60. Sigamos esto porque esto sigue. Sí. Es un temón y me parece que está expresando un escenario general. Es que los conflictos van atados porque prácticamente las reivindicaciones son similares. Es el caso de los metalúrgicos, ¿no, Randy? Sí. Con metalúrgicos hay dos novedades. Una va con Asindar y la otra va con el conjunto de la UOM en la rama siderúrgica, que es la de Asindar, pero que para el conjunto de las empresas. Respecto a Asindar, hubo un acuerdo que se firmó esta semana, pero que surgió luego de que, primero, la paritaria general, donde están los trabajadores de Asindar, de Techin, está paralizada y ya vencida. Es la paritaria que va desde julio 24, abril 24, claro, marzo 25. Está completamente vencida. No hubo acuerdo durante todo este tiempo porque Techin fue la empresa, Techin y sus múltiples empresas vinculadas a la rama siderúrgica, las que paralizaron la posibilidad de llegar a un acuerdo. Y lo que hubo durante todo este tiempo fueron aumentos a cuenta de futuros aumentos de la paritaria, condicionados y además arbitrariamente entregados por las empresas a sus trabajadores en función de la seccional en la que estaban o la empresa que lo daba, en función de la resistencia de los trabajadores en cada circunstancia, como para obtener un poco más en la cuenta de futuros aumentos. En fin, todo un descontrol en relación a los ingresos de los trabajadores que tampoco sabían exactamente qué vas a cobrar el mes siguiente y todo ese recorrido. Asindar, luego de varias asambleas muy combativas en el último periodo, votó un paro por tiempo determinado, la semana pasada. Tranco. Los compañeros de Asindar tienen sobre sus espaldas, al contrario, lo llevan con orgullo. Toda una historia, una tradición de lucha que, bueno, Villa Constitución, muy conocida por, creo, y si no lo conocen nuestros oyentes y mirantes, recomendamos que se interesen en la historia de Villa Constitución, año 1975. Una de las 3 huelgas más importantes, el año más importante de lucha del movimiento obrero, totalmente, que fue el 75. Cuestión que, producto de esa decisión de la huelga por tiempo determinado en Asindar, la empresa se avino a firmar el acuerdo paritario. Ahora bien, este acuerdo paritario, bueno o es malo, este acuerdo paritario es lo que pedía la conducción de la UOM, Furlan y el secretariado de la UOM. Básicamente es la recuperación de la inflación más una cuenta de futuros aumentos que se entrega ahora en mayo del 26%, 26,4%.
uno podría decir, qué buen acuerdo, porque recupera toda la inflación, pero acá, en la charla con los trabajadores de Asindar, surge lo siguiente. Hay dos problemas con ese acuerdo. El primero es que, y es un poco lo que decías vos, Alfonso, antes, en relación a la medida de la inflación, ¿cuál es la medida correcta? Del IPC. Del IPC. Y si no se usa la encuesta de gastos de hogares del año 2017 y se sigue usando la de 2004, el desfasaje se subestiman la inflación real. Por lo tanto, ir a tono con el IPC oficial actual es perder en un punto. El segundo problema es que no hay recuperación salarial. Lo que se hace es, a partir de la pérdida salarial previa, se sostiene un supuesto igualación entre el ingreso y la inflación. Pero si todo lo perdido, si el aumento salarial no es superior a la inflación, lo perdido está. No es aumento, digamos. No es aumento, pero no se recupera. Y el gatillo se termina transformando en una consolidación de lo perdido. Exacto. Y no en un instrumento de garantizar. Y si a eso le tenemos que agregar lo que decíamos primero, que es que la medida de la inflación ni siquiera empata con lo que es la realidad de los precios, estamos perdiendo todo el tiempo. La de la escalera y la ascensor. De todas maneras se consiguió lo que reclamaban, con lo cual uno puede sacar la conclusión que el paro por tiempo determinado de la lucha. Esa conclusión hay que tenerla siempre presente, y es correcta. El problema es que el tipo de acuerdo al que se llega, que es el que fomentó la conducción de la UOM, ya tampoco era exactamente lo que uno podría decir es lo que sirve para recuperar la pérdida y para sostener el salario en un nivel sin pérdida de poder adquisitivo. Eso es en particular Asindar. Asindar tracciona al resto de la UOM, no de la UOM, sino de las patronales, y es muy probable que se llegue a un acuerdo próximamente a nivel de la paritaria de la rama 17, que es la de siderúrgica, copiando lo que se logró en Asindar. Acá es donde digamos el rol central lo tiene Techint, y ya habría en principio los primeros diálogos que hay es que en esta conciliación obligatoria que se ha declarado a la UOM para que no efectivice el paro que nosotros habíamos anunciado en el programa anterior, se pueda llegar a un acuerdo paritario y se salde el problema de la UOM. Así que esta es la realidad, digamos, en el sentido de que lo de rescatar la combatividad de los trabajadores de Asindar, la imposición en última instancia a la patronal de Asindar, que también está en negrera como la de Techint, respecto de obligarlos a salir a sentarse a negociar, y un problema de fondo, es un problema de fondo que tiene que ver con lo que vos hablabas al principio, Alfonso, en relación a que hay muchas razones por las cuales los trabajadores tenemos que salir a luchar para recuperar lo perdido y para evitar seguir perdiendo salarios en este momento. Bueno, los que también están en la misma, porque es, digamos, el tema de los conflictos, es Córdoba. La provincia de Córdoba está atravesando un polvorín porque hay varios sindicatos, sobre todo los que están vinculados con el Estado, docentes de UPC, de Capital, los hospitales, la salud, hay una campe en el Hospital Rawson, pero los protagonistas de las últimas semanas fueron los judiciales, que no solamente hicieron una convocatoria a una movilización el día 24 de abril, reclamando al sindicato un paro escalonado, un grupo también autoconvocado, porque también aparece la autoconvocatoria de nuevo como una herramienta. Volvieron los 2000. Sí, claro. Volvieron los 2000. Y además hay algo muy particular que analizan los trabajadores, que Córdoba tuvo un superávit primario, o sea, que ese superávit es a costa de que justamente se están morfando los salarios, se están ajustando, y bueno, lo que están pidiendo los trabajadores de los judiciales son primero un 50% de aumento, pero no es un 50% de aumento caprichoso, sino que tiene que ver con que no se está cumpliendo la ley 9.725, que lo que hace es que haya una equiparación salarial en todo el fuero, en toda la justicia federal, y no lo tienen, o sea, ellos tienen un salario a la baja. Los judiciales de Córdoba ganan menos que los judiciales exactamente, no se cumple, o sea, los trabajadores, porque los magistrados sí lograron que se cumpla la ley.
jueces, todo, pero los trabajadores no, y es lo que están reclamando. Que hace una equiparación salarial y que se cumpla con la ley. También están reclamando, bueno, descuentos que tienen, y además hay un maltrato laboral por parte del jefe de sumarios, que también están reclamando, digamos, que se intervenga ahí. Y bueno, con estos paros escalonados lograron que la conducción del sindicato hiciera paros escalonados. El último fue el día lunes, una movilización a tribunales, al Tribunal 1, y fue acompañado por un paro de 38 horas. Muy, muy importante. Vemos en las imágenes la gran movilización donde participaron no solamente la conducción del sindicato, la oposición, sino también este grupo de autoconvocados. Pudieron hablar todo y obviamente están reclamando que se cumpla con todo esto. Esto obviamente va a seguir. Vamos a seguir comentando lo que está pasando en Córdoba porque tiene que ver con una lucha general, pero uno de los lograron, en función también de lo que vos comentabas al principio, que la CGT se sume a la convocatoria. Y en el día de hoy están haciendo una nueva movilización los judiciales de Córdoba, así que bueno, vamos a estar atentos e informar las novedades. Esto es importante, lo de la autoconvocatoria, lo de que hoy sigue la lucha, porque salió una resolución del Tribunal Superior de Córdoba planteando esto, de que no pueden hacer, impidiendo una acordada. Te voy a leer lo que decía el comunicado. Dice: queda prohibida la realización en dependencias del Poder Judicial de asambleas, reuniones o manifestaciones colectivas de cualquier tipo. O sea, en vez de garantizar el derecho a huelga, no se puede hacer, lo prohíbe. Dice que hay que abstenerse de realizar medidas de fuerza y quiere imponer un sistema de guardias mínimas que obviamente en la movilización del lunes y en la movilización de hoy fue recontra repudiado, y salieron a movilizarse igual los trabajadores. Ahora, el Poder Judicial violando la Constitución, sí, y al mismo tiempo es tapar el sol con los dedos. Sí. No, porque además, o sea, aumenta la participación. Ese tipo de cosas, es decir, no respira, prohibido respirar. Sí. La gente va a seguir respirando. La ley base en su origen. La lucha es. Perdón, el DNU 7023 tenía en el famoso capítulo laboral tenía un artículo que decía que prohibía la huelga. Lógico. Pero una cosa es que salga un artículo prohibiendo la huelga en el marco de que no está pasando nada. Y otra cosa es querer sofocar una huelga que está en curso, que va creciendo, que hay asambleas, que crece y crece, y de repente saca una resolución de su escritorio diciendo no se puede hacer la huelga. Mala mía, me vuelvo a casa. Es decir, es de una. Sí, desesperación también. Desesperación porque no pueden evitar. Es esta idea de querer tapar eso con la mano, ¿no? Siempre está mal, nunca está bien y nunca lleva a ningún lado, porque la lucha de clase va a desarrollarse en cualquier contexto. Pero en esta situación parece ridículo, ¿no? Salir a taponar una huelga. Bueno, está lo de desarrollo social, lo comentamos brevemente. Sigue o sea, así como en Córdoba hay superávit primario, también en la Nación hay superávit primario, como resultado también del ajuste que sigue. Hubo 113 despidos en capital humano. Sí. Ayer salió, o no me acuerdo, estos días salió el decreto 302 que habilita la desregulación del Ministerio de Desregulación, o sea, es la motosierra dentro de la motosierra, en el sentido de que el ministerio que lidera Federico Sturzenegger y que es el que opera la motosierra en todos lados, va a tener menos trabajadores ellos mismos. Y también salió otra resolución que profundiza también el ajuste en la Secretaría de Trabajo. Van a reducir la Secretaría de Trabajo, es decir, más despidos. Ya hubo 50.000, van por más despidos. Ustedes saben que los estatales nacionales siguen renovando sus contratos cada 3 meses, es decir, viven en una situación que realmente es violencia laboral de la peor. Menciono una cosita más chiquita. Hubo, que también marca el clima de época, desmotadores de algodón que actúan dentro de lo que es la Federación Aceitera. Paro de 24 horas el martes. Paro el martes, que duró 24 horas, se extendió durante 48 horas por salario. Así que tenemos ahí otro síntoma de que el problema salarial ya empieza a ser un problema político generalizado. Y después no dejemos de mencionar una cosita chiquita también del SUTNA, que logró un fallo muy importante del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, que establece que Pirelli obró de mala fe, generó violencia laboral. Por esto, es un fallo, una resolución del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires que le da la razón al sindicato sobre las prácticas antisindicales de la multinacional Pirelli. No queríamos dejar de mencionarlo. No, y por último, digamos, en este bloque sindical, digamos, queremos cerrar con los campeones, con los que están, digamos... La lucha de la etapa.
La lucha de todas las luchas, la madre. Digamos, sí, ¿no? También que no se enojen los jubilados que nos ven también y que siempre nos comentan alguna cosita. Que es la de Morbillo. Hace casi 70 días que está ocupada la fábrica. Dijimos, es la primera fábrica ocupada tras una amenaza y de despidos, de cierre. Y bueno, lo que vamos a hacer es escuchar un audio de Sebastián Rodríguez, que es el delegado general de la empresa, que nos va a comentar las últimas novedades que tiene que ver con las acciones que están haciendo. Los trabajadores gráficos de Anselmo Morbillo llevamos más de 70 días de lucha contra el cierre patronal en defensa de la fuente laboral y de todos nuestros derechos adquiridos, desde aquel 25 de febrero que ocupamos la planta. Ahora estamos en las semanas del Día del Gráfico. Vamos a ir invitados por los compañeros de la cooperativa El Zócalo a participar en la Feria del Libro, esa jornada, a difundir un poco nuestro conflicto, y estamos preparando la movilización del día 21 de mayo a la Gobernación de La Plata a exigirle al gobierno de la provincia de Buenos Aires que nos dé una respuesta que tenemos pendientes desde hace más de 40 días, cuando nos reunimos con varios ministros del gabinete de Kicillof y le planteamos la necesidad de que la provincia intervenga en función de garantizar la continuidad productiva de la fábrica. Podemos imprimir manuales para las escuelas de los 135 municipios de la provincia, podemos hacer las boletas electorales, además de todo tipo de revistas y folleterías. Seguimos firmes, seguimos impulsando con el alias Morbillo Lucha, el fondo de lucha, que es lo que nos sostiene junto a las donaciones de organizaciones, trabajadores y vecinos solidarios en esta batalla tan importante en defensa, como dije en un principio, de la fuente de trabajo, de los puestos de trabajo, de las casi 250 familias que estamos en esta batalla. Muchas gracias. Bueno, importantísimo todo lo que nos comenta Sebastián, que tiene que ver con las acciones próximas que van a hacer. Bueno, en estas semanas con la Feria del Libro y la semana del 21 están convocando a la gobernación porque, bueno, y como dice, lo que están reclamando es que lo pongan que el gobierno de Kicillof lo ponga a trabajar para hacer manuales, para hacer capaz que hablaron de eso, Daer y Kicillof al final de la noche. Sí, no. Capaz que sí, no sé, quién sabe. Y otra vez llamamos a colaborar con el Fondo de Lucha. Morbillo Lucha es el alias, así que colaboren porque es lo que sostiene a los compañeros para que puedan seguir en esta movida. Así que toda la fuerza y vamos a estar acompañando. Muy importante la movilización porque es viable, la empresa es viable. Si hay una decisión política del gobierno provincial de hacer uso de una fábrica que tiene 2 manzanas y que puede producir manuales, bueno, boletas, eso es una circunstancia, pero digo, desde el punto de vista de la utilidad social, más allá de las boletas que forman parte de la vida de la democracia, digo, manuales, libros, salieron los ¿cómo se dicen? Los estudios de educación esta semana que indican que los chicos cada vez leen peor, es decir, las pruebas PISA. Cada vez hay un déficit más grande en la educación y vamos a cerrar una planta gráfica que puede imprimir libros, que puede... Sí, digamos, no, es una necesidad. Así que va a poner blanco sobre negro sobre cuál es la política del gobierno provincial, ¿no? Con relación a las reivindicaciones de los trabajadores y a la educación en general, ¿no? Sí, bueno. Vamos a seguirlo, fuerza a los compañeros. Sí, fuerza y vamos a estar acompañándolos. Y bueno, nos metemos en nuestro bloque. En el bloque de prensa que una semana tremenda. Vamos a contar un poquito, teníamos ganas de salir con eterneutarla y salir con máscaras, pero no nos daba el presupuesto, no teníamos nieve, no vamos a pelear, pero no teníamos la nieve blanca maldita, pero sí queríamos mostrar un poco cómo son las coberturas, porque los trabajadores de prensa y sobre todo los fotoperiodistas tienen que salir a trabajar siendo reprimidos, gases lacrimógenos, y es muy difícil la tarea, además de los salarios. Hablando en serio, o sea, estábamos hablando en serio, pero... Gracias por tomarme en serio. Tomándolo en serio, poniendo un poco de seriedad, pero no, habíamos pensado incluso de que este bloque pase a ser el primer bloque porque efectivamente fue un tema central de la semana, el ataque del gobierno al periodismo. Ya la semana pasada, hace 2 semanas, vimos lo de Navarro, lo repudiamos acá, y Hernán había leído el tuit de Milei que decía lo del odio, que no odiamos lo suficiente a los periodistas. Pasó de todo. Me parece que es un tema central este punto, no sé.
pasaron muchas cosas. Lo primero fue lo de Antonio, ¿no? Hay una seguidilla, y más que una seguidilla es un increyendo, es la palabra. ¿En español cómo es? Sí, escalada, una escalada. Muy bien, Ana, una escalada. Tendría que ser periodista. Hay una escalada de los ataques del gobierno a los trabajadores de prensa y a la prensa en general. Pero a los trabajadores de prensa también, y en particular a ciertos trabajadores de prensa. Yo no voy a ubicar a Carlos Pañi en el universo de los trabajadores de prensa porque es más bien una pyme y es un operador. Pero, y una cabeza, vamos a decirlo, me parece a mí, pensante de la burguesía en relación a cuáles son sus problemas y cuáles serían sus soluciones. Ahora bien, los trabajadores de prensa vienen siendo muy agredidos por este gobierno. Y esa escalada, como bien dice Ana, está actuando en este momento. Y va a seguir, y probablemente va a seguir hasta ahora. Claro. El caso, lo de los odiadores, nosotros lo leímos y al poco tiempo de la primera aparición de la palabra odiar a los periodistas de Milei, vino el ataque a Navarro. Totalmente. La posición de Milei planteando que no los odiamos demasiado fue posterior a ese ataque y fue justo el día previo a el encuentro de Antonio Becerra, el fotógrafo de Tiempo Argentino, compañero nuestro de Tiempo Argentino, con totalmente toda la solidaridad con Antonio, en su encuentro con Santiago Caputo. Y a partir de ese momento, la exacerbación del presidente, del ultraderechista Milei, contra la prensa en general y contra la libertad de prensa, la libertad de expresión como un derecho democrático, el ataque fascistoide contra ese derecho democrático se ha acentuado. Veamos el video de Antonio. El video es un video que salió con el Destape. Pasa, yo permiso. Expectativa para hoy. Permiso. Pará. Santiago, pará. Una limpita, Santiago, pará. Los piratos. Santiago, ¿no hablaron? A ver. La intimidación ejercida por Caputo sobre Antonio y el conjunto de los fotógrafos y camarógrafos que estaban ahí en ese lugar es clara, es evidente y es una actitud hecha es profeso. Sí, intimidante. Intimidante es profeso, no es que se me escapó, es una actitud que ya, y aparte con toda la intensidad que estamos diciendo. Sé dónde vivís, sé dónde tu familia. Es una invasión de su espacio personal, digamos. Antonio le saca fotos y se queda incólume parado. El tipo le agarra la credencial. Y no es que yo invado el espacio personal de Ana, porque yo no soy nadie. El tipo es el jefe de la CIDE. Es un tipo completamente oscuro, es una intimidación brutal, que se replicó al día siguiente cuando Adorni dijo no, boludeó a los periodistas. Sí, que quería que le mande la foto. Quería que le mande la foto. Bueno, eso, claro, y después, es parte de esa. Y lo que ya es la farsa es lo de Macri, ¿no? Que trata de replicarlo de una manera patética cuando le dicen, no me acuerdo en qué circunstancia, que contesta y tu mamá, y tu vieja, y tu mujer. A tu mujer. Una cosa, pero sí, bueno, forma parte, es un creyendo o una escalada en la violencia contra la vulneración de la libertad de expresión y hay un poco, prensa, ¿no? Yo no sé si es un poco de locura o qué, pero es decir, a esa violencia se le suman cosas, datos. Hay un dato que circuló en el fin de semana último, por ejemplo, y es que Milei retuiteó hizo 2073 retweets durante una semana, la semana que va del 26 de abril al 2 de mayo, en el medio estuvo lo de Antonio, 2073 retweets, 436 de los cuales estaban vinculados con el odio a los medios de comunicación, a los periodistas y ataques a la prensa, y él a su vez escribió 51 tweets, de los cuales 41 estaban vinculados con esto, es decir, uno cada 5 minutos. Es durante una semana, como promedio. Bueno, y en el medio, motosierra. 4 minutos de motosierra, 1 minuto de social periodista. Habla del estado de ánimo de una cabeza que está, bueno,
está, bueno, que además de ultraderechista está de la cabeza. Sí, digamos, está completamente desquiciado. Ahora, el 3 de mayo era el día y mundial de la libertad de expresión. El tipo estaba tuiteando a razón de cada 5 minutos. Incluido, por ejemplo, el retuiteo de esa imagen de la lápida que decía aquí ya hacen los medios de comunicación o el periodismo tradicional, no me acuerdo. Es decir, a eso se le suma, como vos decías, Alfón, se le suma por el ministro Caputo, que dijo, no, el periodismo es una profesión que va a desaparecer. Va a desaparecer. Son las ganas, y es exactamente al revés. Justamente en estos días, a propósito del Día Mundial de la Libertad de Prensa, hay estudios que demuestran los alcances enormes que tiene hoy la prensa tradicional, superiores a los alcances que tenía antes. Producto de justamente las redes sociales que amplifican la propia posición de los medios de comunicación. Los recortes. La prensa misma puede llegar más. No es que las redes sociales reemplazan a los medios, sino que las redes sociales le dan más recursos a los medios, el periodismo, para distribuir su contenido. Por eso lo de Gaza. El genocidio transmitido en cadena mundial, digamos, una cosa de locos. Escuché una observación interesante el otro día de otra compañera, pasaron cosas de Gaby Vulcano, la compañera de ustedes, que me pareció interesante que, lo dijo así al pasar, que dijo, antes eran los periodistas ensobrados, ahora son solo los periodistas, le sacó la palabra ensobrados. Ahora somos castas. Claro, pero antes eran los ensobrados, sí. O sea, eso que decías vos, distinguir a tal o cual, ahora somos todos. Entonces, el problema es que los tipos no admiten, ya no la operación, o denuncian las que ellos mismos hacen y saben, ¿no? El que primero lo huele abajo lo tiene, ¿no? Eso. Sino que ya directamente es contra el oficio de informar. Es decir, los tipos quieren una reglamentación total de lo que se informa y cómo se criada. Van a esa idea. Es decir, una sociedad totalitaria sin información. El control de qué es lo que se informa y cómo se informa se ha vuelto una obsesión de este gobierno en la medida en que se va desbaratando todo el relato en relación a la situación económica, social y política. Y tenemos un Pablo Grillo, que es el caso más extremo, que de paso... ¿En qué situación está la salud de Pablo? El parte de Pablo indica más o menos la misma situación, está estable, sigue en terapia intensiva, no tuvo pérdida de líquido. Ese es un paso adelante. Es un paso adelante, pero sigue estable. Ya pasaron, ¿cuánto ya pasó? 12 de marzo. Van a ser 2 meses. Sí, sigan la cuenta de Instagram Justicia por Pablo, que ahí, bueno, todas las semanas aparecen partes, todos los días que haya un parte médico. Otro hecho importante sobre la libertad de expresión. Es decir, el gobierno hace todo esto, pero los trabajadores de prensa no se quedan quietos. No, y aparte los empresarios salen a decir, ¡ay, la libertad de prensa, la libertad de prensa! Pero pagan 2 mangos con 50 de salario, y esto pasó en la Feria del Libro. ¿Vemos el video? Veamos el video de la Feria del Libro porque fue fantástico. Hacer periodismo de verdad no podemos tener sueldos de hambre. Estamos con salarios de 520.000 pesos, la mitad de una canasta básica. Necesitamos que la prensa escrita se siente en la Secretaría del Trabajo a firmar las paritarias. Están hambriando al periodismo. Así no va a ser con Borges. Así que les pedimos que vayan, firmen y hagan lo que tengan que hacer. Muchas gracias por escucharnos. La cara de Roa, ¿en qué contexto fue esto? Bueno, esto fue en una charla sobre libertad de expresión que organizó en la Feria del Libro, etcétera. Armaban la presentación del libro de Fontevecchia. Iba a decir Tinturelli, pero no. No usemos los modismos del Milei. Escribió un libro, aprovechó los ataques que recibió este perfil, o él, la figura de él, acusado con epítetos que no corresponden, como Tinturelli, o sobrado, pauta, adicto, no sé, 1000 cosas que le dijo Milei, y escribió un libro, Fontevecchia versus Milei, y escribió un libro, lo presentaron, y entonces fueron en nombre de la libertad de expresión, Fontevecchia, Roa de Clarín, y estaba también Rebor, que bueno, no sé qué hacía ahí, presentaba. Bueno, los trabajadores fueron a poner blanco sobre negro. No sé si reconocieron Sori, Nacho, la voz. Es el compañero que estuvo en el programa anterior, Matías Viñao. Que se armó una especie de la Nación. De la Nación, se armó una especie de operativo, entraron medio en secreto todos los compañeros, nosotros, yo no pude estar, y se pararon y pusieron blanco sobre negro. Y dijeron, muchachos, ustedes vienen a hablar de libertad de expresión, ¿a ustedes les parece que nosotros podemos tener
libertad de expresión ganando sueldos debajo de la línea de indigencia. El salario del redactor está en 520 brutos, que son 430 netos. Es un salario que está por debajo de la línea de indigencia. Un paréntesis, por eso el aumento del salario mínimo no puede ser jamás de 600, no puede llegar jamás a 600 y pico mil, porque empujaría todos los básicos convenios para arriba. Es decir, no es una cifra simbólica, sino que es una cifra que obligaría a subir todo. Acá capaz que hay que explicarle, porque nosotros capaz que lo sabemos, ¿qué tiene que ver el salario con la libertad de expresión? Tiene muchísimo que ver. Venía pensando cuando venía para acá, venía pedaleando, venía pensando cómo explicarlo y... los periodistas esos que se ven en las series, que transcurren 3, 4, 5 capítulos de la serie, que capaz que son 4 semanas y están trabajando en una nota y yendo, no existen. O existieron y ya no existen. O existieron y ya no existen. Es decir, la idea de que un periodista trabaja en una nota más de 3 horas no existe. Y mucho menos con salarios de 450.000 pesos, porque con salario de 450.000 pesos nadie vive. ¿Qué hacemos los periodistas? Pluriempleo. Está por salir la nueva encuesta del CIPRE, vamos a tener los datos seguramente para el programa que viene, para el 7 de junio, claro, para el Día del Periodista. Sí, los invitamos a los trabajadores de prensa a completarla. A completar la encuesta es muy importante, es un instrumento de lucha esa encuesta que se viene sosteniendo. Mide los índices reales de los trabajadores de prensa. La realidad de prensa. Y obviamente el pluriempleo es la norma. Y con pluriempleo, laburando 16 horas, no hay libertad de expresión. No se puede hacer una investigación somera, en profundidad, ni se puede tampoco... No existe. Es decir, es una máquina de chorizos. Están transformando el periodismo y a los periodistas en autómatas que, ojo, todo el mundo con enormes periodistas que en este contexto tratan de abrirse el camino y capaz que sí, preparás una nota en 3 semanas, durante las cuales a la vez haces 32 notas más, ¿no? Pero... ese es el ataque, no hay libertad de prensa, no hay libertad de expresión con salarios de hambre, no, la cosa no va. Hay que mencionar una cosa, porque ahí está Fontevecchia, está Roa, y no queremos dejar pasar que el 1 de mayo, Víctor Santamaría, de Página 12, IP, despidió 4 y creo que 5 periodistas de su canal IP. En una es dirigente de la CGT, es parte, digamos, dirige el sindicato y es dirigente del PJ porteño. Era la mano derecha de Alberto Fernández. Es decir, tenemos un miembro del Consejo Directivo de la CGT que ratificábamos acá. El 1 de mayo despide trabajadores. El 1 de mayo despide trabajadores y que a los compañeros de Página 12 los tiene con salario de 450.000 pesos. Tremendo. Por eso, lo importante de todo esto es decir, separemos los dueños de los medios de los trabajadores, que la libertad de expresión la defendemos los trabajadores. Hay un ataque del gobierno, no va a ser ni Roa ni Fontevecchia los que van a velar por la libertad de expresión, vamos a ser los trabajadores como siempre hemos sido. Exacto. Y siempre hemos sido y el punto de partida es recuperar el salario, las condiciones laborales, porque así no se puede seguir haciendo periodismo en serio. Hay que luchar. ¿Cómo? Y queda el último punto, hay que luchar justamente como en BAE. Como en BAE. Tenemos una buena noticia. Sí, yo lo voy a anunciar. ¿Cómo lo voy a anunciar? Su propio tema. Está bien, perfecto. Es mi tema, así que por favor se corren. Sí, nos vamos. Muy importante porque después de... También venía, no pedaleando, venía del colectivo pensando que el conflicto de BAE atravesó 4 gobiernos. Hace 9 años que nos despidieron, a mí y a David. Les contamos que luchar garpa en esta sección que nos gusta titular así. Que después de 9 años de haberlos despedido a mí y al otro delegado, a David Nudelman, logramos, la justicia nos dio la razón y nos reincorporaron a nuestros puestos de trabajo. Bueno, ahora vamos a comentar un poquito esto de los 4 gobiernos, porque el conflicto empezó durante el gobierno de Cristina, siguió durante el gobierno de Macri, gobierno de Alberto y ahora el gobierno de Milei. 9 años después tenemos este fallo judicial que obviamente lo celebramos, lo triunfamos, lo festejamos, pero bueno, ahora vamos a contar un poquito del conflicto. Para eso tenemos a David Nudelman, el David, nuestro compañero, amigo. Vamos a ver el video. Esta semana, los delegados del diario BAE, despedidos en 2016, volvimos a nuestros puestos de trabajo. Luego de 9 años de estar despedidos, fuimos reinstalados por la justicia. El fallo del juzgado número 25, ratificado por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, ratificó que hubo discriminación y persecución sindical. El conflicto inició en 2014, cuando la empresa decidió crear una nueva razón social a donde movió a una gran porción de los trabajadores, mientras 80 trabajadores resistimos el pase.
Hubo muchas presiones para que los trabajadores sigan pasando a la empresa, amenazas de despido, de frisarlos, de no publicarles las notas. Finalmente, en 2016, fuimos despedidos los delegados mientras nuestros compañeros pasaron a una nueva razón social, Aconcagua Sociedad Anónima, que editaba los diarios Crónica y BAE. Luego de 9 años, volvimos a nuestros puestos. Es que el juzgado dictó la discriminación y la persecución sindical contra los delegados y pidió que cese esta persecución y esta discriminación. Ahora estamos exigiendo que se cumpla la totalidad del fallo, porque nos han dado tarea, nos pagan un sueldo, pero nos deben los salarios caídos de estos 9 años y el daño moral. Tanto Ana Laura como yo seguimos formando parte del CIPREVA y apostamos a la lucha colectiva para conseguir todos los reclamos de los trabajadores de prensa. Bueno, esto que decíamos, un triunfo muy bueno, pero parcial, porque no se cumple la totalidad del fallo, que es lo que estamos exigiendo, y también que no fue gratis estos 9 años, porque yo les comentaba antes de empezar el programa que yo trabajaba, era mi único trabajo, no les digo que estaba sobrada, pero con ese trabajo vivía, pagaba el alquiler, todo, y ahora es un salario de indigencia que obviamente nos lleva al pluriempleo, de tener que tener 2 o 3 o hasta 4 trabajos para poder llegar a fin de mes, y que estas cosas, estos despidos, como también fueron en el mismo momento de tiempo y todo, fueron una investida justamente para avanzar con esta destrucción del salario. En función del despido de los delegados, de los activistas, poder pulverizar el salario a lo que tenemos hoy. Así que el desafío, la tarea nuestra y de todo el gremio de prensa es recuperar los salarios, recuperar un solo empleo y que con eso se pueda vivir, porque realmente la situación es que, digamos, en este camino va a desaparecer el trabajo periodístico en sí. Así que bueno. El salario pasó de testigo, pasó de 1.300.000 a más de poco más de 430.000. Es decir, destruyeron una cosa que me parece que, para que no solo hable Ana de este tema, me parece que es importante que nosotros digamos también lo que pensamos y que reivindiquemos algo muy importante, que es que ese proceso donde consiguieron medios kirchneristas, Clarín, etcétera, de persecución a delegados, que derivó en una masacre donde la UTBA jugó un papel, porque ese periodo de transición de 8 o 9 años donde el CIPREVA no terminaba de nacer y la UTBA no terminaba de morir, fue campo, ¿cómo se dice? Un campo propicio para que avance la destrucción del salario y para que también las patronales se salden cuenta con los delegados. No fueron los únicos delegados que fueron despedidos, hubo otros delegados. Y Ana y esto Rubén estaría muy contento de conocer esta noticia. Ana y David se plantaron en una posición clasista, dijeron: nosotros somos delegados, vamos a seguir peleando, no vamos a ir a ningún arreglo, no vamos a aceptar el despido. Esperaron 1 año, esperaron 2 años, esperaron 9 años, la lucha garpa, a veces tarda más, a veces tarda menos, pero me parece que la actitud de Ana y de David es una actitud que debe ser destacada entre todo el gremio. Los delegados están para plantarse hasta las últimas consecuencias, y si hay que seguir luchando 1, 2, 5, 10 o 15 años, en el caso de ellos fueron 9, volvieron. Ahora habrá que reconstruir el trabajo gremial, pero me parece que es una actitud clave que habla de que la calidad de ellos como personas y la calidad de lo que es un delegado clasista, un delegado combativo, que es lo que necesita el CIPREVA y el movimiento obrero, ¿no? Así que brindamos con agua por Ana, por David, por el pelado, por Rubén. Bueno, felicitaciones, eso. Bueno, muchas gracias. Nosotros, a ver, para los que no saben, está prohibido, o estaba prohibido hasta hace muy poquito, despedir delegados. Ahora que con el decreto, no sé cuál es el decreto. 70-2023. 70-2023. Esa parte igual está congelada. No, la ley base. Es la ley base, la que incluye la posibilidad de que vos puedas arreglar algún tipo de, digamos, o una indemnización más cara, pero hasta ahora, o sea, por eso nosotros reclamamos la reinstalación, porque lo que nos parecía, digamos, no es a nivel personal. Obviamente te agradezco, Alfonso, y también le mando un abrazo a David, porque realmente, bueno, y a María Alicia Calviño, que es nuestra abogada, que en todos estos 9 años nos reaguantó y nos sigue aguantando, así que le mandamos un abrazo enorme. Pero sí saber que nosotros no, o sea, defendemos la postura de que no se pueda ir al ataque gremial, porque si no después no tenemos compañeros que quieran ser delegados, porque es un ataque directo, uno pone la cara y digamos, el fallo era también para decir: no, esto no. O sea, no se puede echar a los delegados, a las personas que tienen fueros. No hay manera de organizar a los trabajadores si las patronales te echan y vos te vas, digamos. No hay aparte es el nivel elemental de organización, es el lugar de trabajo, los compañeros de la base
tiene que organizarse. Así que terminamos con una gran noticia. Terminamos con una gran noticia. Obviamente los invitamos a seguirnos, a tocar la campanita, a suscribirse al canal de Prensa Obrera, a mirar toda la programación de Prensa Obrera. Y bueno, nos vemos Desde el aula, historias de otra clase, 14 toneladas y más. Hay más, así que se meten ahí. Y además toda la cobertura de todos los conflictos y de todo el país, porque es un medio nacional, así que también... Manden información. Sí, la comenten. Con mucho coso y bueno, fuerza. ¿A dónde tienen que mandar la información? No, la comentan no, la pueden mandar. Sí, o este teléfono, el mío, que alguna vez lo van a poner, así que, bueno, me ha llegado, así que ahora lo ponemos acá, mi teléfono. Sí, no hay o por problema, redes por sociales, WhatsApp, nos siguen redes a sociales la naranja de prensa.edt, por ahí digamos todo, ahí nos pueden comentar y vamos a tratar de abordar todos los conflictos que hay, que son un montón, lamentablemente. Ojalá que sean muchos más también. Sí, lamentablemente yo dije ojalá más. Pero vos sí, las dos cosas, estamos de acuerdo, Bueno, nos vemos en 15 días y Adiós. saludos. Chao.